Bueno, la clase de hoy consiste en teoría de la personalidad. Vamos a ver dos grandes teóricos de la personalidad como fueron Hans Eysenck y Jeffrey Gray y todos los aportes que hicieron a esta disciplina. Vamos a empezar por una definición. ¿Qué es personalidad? ¿Qué entenderíamos por personalidad? Cuando definimos este constructo estamos entendiendo aquellas conductas que son estables tanto en el tiempo como en diferentes situaciones. Son conductas que ciertos individuos tienen mayor probabilidad de realizar y que no son solamente cuestiones circunstanciales, sino que es un rasgo que se observa, que se repite a lo largo del tiempo y en variadas situaciones. No solamente es una persona chistosa con su familia, también es una persona chistosa en el trabajo, lo es en la calle, lo es con las personas en general, ¿sí? A su vez, estas conductas que hacen a una persona como característica, también lo hace diferente a otros. No solamente nos permite hablar de una persona en particular, sino ver las diferencias entre individuos, cómo los individuos difieren entre sí en esas características. También es interesante descubrir cuáles son las características básicas que tenemos los seres humanos que realmente son importantes para describir la personalidad. Dentro de la personalidad vamos a hablar de un tema en específico que se llama el temperamento. En general, la personalidad se la suele dividir en temperamento y carácter para hablar de los factores que son más heredables de aquellos que son más construidos por la influencia ambiental. Cuando hablamos de temperamento, estamos hablando más del estilo que tiene una persona, el estilo de comportarse. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando más bien del contenido, de cómo muchas veces las creencias, actitudes, dan contenido a un estilo que ya tiene propiamente la persona y es el temperamento. Bueno, en estas clases siempre quiero sumarles la perspectiva histórica, porque también la perspectiva histórica muestra que la gente no era ninguna tonta en el siglo VI a.C. y hacía descripciones muy buenas acerca de los diferentes temas como la personalidad. Hipócrates, aquel que los médicos hacen el juramento hipocrático cuando terminan la carrera, este médico presocrático, bueno, formuló una primera teoría acerca de la personalidad. La teoría es falsa en cuanto a las causas que él está esgrimiendo, son los causantes de estos rasgos. Pero, sin embargo, es muy interesante por lo descriptiva y lo bastante certera que es en las descripciones que hace de la personalidad de los individuos. Bueno, él habla de los 4 temperamentos básicos y los relaciona con los 4 elementos que eran la tierra, el fuego, el aire, el agua, etc., que estarían representados por los fluidos o los humores que estarían dentro de los organismos, de los seres humanos. Bueno, ¿cuáles eran estos humores? Ahí viene la palabra humor. ¿Cuál es tu humor? ¿Tenés un humor melancólico? ¿Tenés un humor sanguíneo? La palabra humor viene de esta terminología de Hipócrates. Bueno, si a uno estaba excedido en alguno de estos humores, tendía a tener un temperamento y si le faltaba alguno de los humores, carecía de esa otra característica. Por ejemplo, alguien con mucha sangre sería una persona sanguínea dentro de esta categoría. Alguien que tenía mucha bilis negra era un melancólico,
¿sí? Alguien que le sobraba la flema, el moco, bueno, era un flemático. Bueno, así era la teoría en cuanto a lo precario que hoy vemos de la explicación. Sin embargo, las descripciones de estos temperamentos eran muy buenas, y de hecho Galeno en el siglo II, ya de nuestra era, las va a popularizar como la teoría hipocrático-galénica. Bueno, estas descripciones mostraban que, por ejemplo, hay personas que tienden a tener un estado de ánimo bastante característico a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo y de las situaciones. Fíjense cómo los sanguíneos tienden a la hipertimia, se llama. Si esta línea que estamos dibujando en cada uno de los temperamentos fuera la eutimia es un estado de ánimo normal. No estoy ni alegre ni triste, no estoy ni excitado ni pacífico, ¿sí? Es un estado intermedio. Fíjense los sanguíneos como permanentemente están hipertímicos, están tendiendo siempre a estados de alegría, de jovialidad, de expansividad, de sentirse bien, de tener mucha energía, fuerza. Miren sus compañeros flemáticos, como en cambio tienen un temperamento como la línea, ¿no?, del electrocardiograma cuando está muerto. Es decir, fluctuaciones mínimas en su estado de ánimo. Un estado de ánimo muy predecible, muy parecido todo el tiempo, con muy poca excitabilidad. Más bien, estas personas se excitan con estímulos muy, muy fuertes, porque su temperamento es muy estable a lo largo del tiempo. Miren los melancólicos. Los melancólicos son como el inverso de los sanguíneos. Están permanentemente de la línea de la pobreza para abajo, ¿sí? Y fluctúan siempre a estados de tristeza, ansiedad, melancolía, un ánimo más bien taciturno, más reservado. Y los coléricos, que tienen la tendencia a ser más dominantes, fíjense sus fluctuaciones, pasan de estados de mucha alegría a tristezas, y estas alegrías mezcladas con alta excitación en general les dan esa característica que los denomina coléricos. Predomina la ira y la iracundez, que esto les da también dominancia social por sobre sus congéneres. Entonces, Profe, sí, una decime. pregunta, quiero ver si entendí bien. Entonces, ¿los distintos humores son los que componen el temperamento? Claro, según esta teoría, nosotros ahora humor lo llamamos a... ¿Qué humor tenés? Bueno, estas personas, el humor típico es estar alegres, pero humor en la época de Hipócrates significaba cuál era el fluido de tu cuerpo que era más abundante en vos. Eso era, por ejemplo, la sangre, la flema, la bilis negra, la bilis amarilla, etc. Hoy en día le hemos cambiado el significado a la palabra humor y podemos decir que estas personas tienden a estar alegres, estas a estar iracundas, estas a estar tristes y ansiosas, y estas a estar más bien apáticas o tranquilas. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, la misma palabra humor la hemos transformado a describir emociones. ¿Se entiende? Aunque en su momento estaba indicando una explicación teórica de los fluidos que estaban abundando en el organismo. Así evolucionó el término que hoy en día usamos de esta manera. Bueno, acá tenemos como algunas caricaturas, ¿no?, del melancólico, el sanguíneo, el flemático y el colérico. Que si bien estas características son muy, muy frecuentes,
cerca de un cuarto de la población entra perfectamente en estas categorías. Y los 3/4 restantes están en lugares intermedios entre estos diferentes temperamentos. Bueno, es muy interesante ver que la teoría de los humores no cambió mucho hasta 1900. Es decir, casi nadie puso en duda ni discutió demasiado, se los utilizaba de forma descriptiva. Por ejemplo, Freud tiene un texto muy famoso que se llama Duelo y Melancolía y explica el temperamento melancólico desde el psicoanálisis, por ejemplo, ¿sí? Pero, es decir, uno puede encontrar las nosografías de los pacientes descriptas en 1900 hablando en estos términos sin nunca haber discutido el fundamento de estas descripciones. ¿Quién fue el primero que investigó científicamente los humores griegos y empezó el estudio científico de la personalidad? Fue Wilhelm Wundt. Cuando crea la psicología, empieza a estudiar por primera vez qué era esto de los temperamentos y va a proponer una teoría muy interesante. Wundt dice, los 4 temperamentos los podríamos desgranar en 2 variables que tienen diferentes intensidades. Una la vamos a llamar velocidad de cambio, le puso Wundt a esta variable. Algunos tienen baja velocidad de cambio y otros alta velocidad de cambio. Los que tienen baja velocidad de cambio buscan ambientes estables, regulares, rutinarios, que no se modifiquen. De hecho, la modificación de los ambientes les resulta molesto a estos temperamentos. Por ejemplo, una persona que vuelve del trabajo y tiene una fiesta sorpresa esperándolo, posiblemente a este sector no le agrade tanto y a estos les fascine la idea, ¿sí? La idea de cambiar la rutina, de que las cosas no se vuelvan asfixiantes y monótonas, y al contrario, los que están en el rango colérico sanguíneo escapan permanentemente de las rutinas y así también se aburren de las parejas, se aburren de los trabajos, se aburren de las carreras, etc. Es decir, necesitan variar y cambiar. Luego tenemos la estabilidad emocional, desde personas muy estables, flemáticos y sanguíneos, donde tienen baja emocionalidad, y van subiendo hasta la alta intensidad emocional, que cuando la intensidad emocional es muy alta, las emociones suelen percibirse de forma desagradable. Las emociones se sienten más bien desagradables. Por eso la ira, la cólera y la tristeza y el miedo. Bueno, la teoría de Wundt quedó perdida una vez que la psicología estructural de su creador pasó como un movimiento en desuso y fue cambiado por la psicología conductual en Estados Unidos, por ejemplo, y en Rusia, donde empiezan los estudios de la conducta. Ahora, Hans Eysenck, 1950, este es un psicólogo, es un alemán que tiene que emigrar, perseguido por Hitler en la Alemania nazi, estudia en Inglaterra y acaba trabajando en el Maudsley Hospital de ese país, donde va a desarrollar su actividad, sobre todo como científico e investigador. Y él abiertamente dice, yo retomo la teoría de Wundt, voy a retomar estas 2 variables que él propuso, pero voy a empezar a investigar y buscar evidencias de su existencia. No solamente las voy a proponer, sino que voy a buscar evidencias de si existen o no. A la velocidad de cambio le va a llamar introversión-extroversión como eje,
y a la estabilidad emocional la va a llamar estabilidad versus neuroticismo, que sería el término que estaría acá arriba. Y esos van a ser los dos primeros ejes para explicar los 4 temperamentos. Ahora, disculpe, profe, ¿cómo sería extrovertido, introvertido y los otros dos? estabilidad emocional, neuroticismo o inestabilidad emocional son un continuo entre estos extremos, ¿sí? Las personas más caricaturescas en cuanto a los temperamentos tienen puntuaciones más extremas, por ejemplo, introversión, inestabilidad, genera la melancolía, inestabilidad o neuroticismo y extroversión genera el temperamento colérico, y así. Pero la mayoría de las personas a veces está en lugares intermedios, por lo cual no podemos decir ni que sea ni extrovertido ni introvertido, sería un ambivertido, en los términos de Einstein, ni tampoco podemos decir que está en puntuaciones tan altas de neuroticismo, podríamos decir tiene una activación emocional media. Entonces muchas personas fluctúan entre los 4 temperamentos. Y hay otras personas que están bastante anclados en que su personalidad es bastante estable en cada uno de estos. Bueno, Einstein no solo le cambia los nombres a las variables de Guth, él aporta evidencia experimental acerca de la existencia real de esas 2 variables que se le ocurrieron a Guth. Yo les pregunto una cosa. Ustedes, cuando quieren ser más extrovertidos de lo que son, y porque ser extrovertido garpa, por ejemplo, cuando van a un boliche, a una fiesta y demás, ¿qué es lo que suelen hacer ustedes o no ustedes, la mayoría de la gente, antes de ir a una fiesta? ¿Qué es lo que hacen? A un boliche y demás. ¿Cómo? A ver, ¿quién me dijo? Tomar alcohol como para desinhibirse. Tomar alcohol para desinhibirse. Todos conocen, escucharon hablar de las previas y esas cosas, ¿o no? Que la gente toma alcohol para parecer más extrovertido de lo que es. Y dar resultados, les pregunto, ¿ustedes notan que la gente se vuelve más sanguínea? De repente está más tranquila, más relajada y también habla más y está más expansiva, está más contenta, se ríe con más facilidad de las cosas. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué piensan? Yo creo que potencia la personalidad de las personas. Por ejemplo, cuando alguien es violento, por así decirlo, vemos que cuando está alcoholizado, cualquier cosa le molesta más rápido. El que es medio... Exacto. El colérico, por ejemplo, el colérico tiene menor autorregulación, ¿no? Claro, por ejemplo, el que es todo chistoso es más intenso todavía. Y después también tenés, por eso hay distintos tipos de borrachos, por así decirlo. Tenés el que está triste y le pega la melancolía y está todo bajón, y después tenés el que es toda alegría, o sea, ahí como que la personalidad se abre más, o sea, se muestra más para mí. Es cierto, pero fíjate que muchas veces al inicio de tomar alcohol, el primer efecto es de relajación, de desinhibición, de más fluidez en el habla, de, bueno, las cosas que me vienen a la cabeza las digo, no filtro tanto la información. Y por ahí, después de un rato, el del temperamento melancólico, se le va un poco ese efecto y se pone más triste de lo que estaba, ¿no? Que es un poco lo que estás contando vos. Bueno, Einstein lo que descubre es que las vías que inhibe el alcohol también están activadas de forma distinta en introvertidos y extrovertidos. Es esta vía, que se llama SARA o sistema reticular ascendente, que lo que hace es regular la actividad de la corteza cerebral
y al aumentar la actividad de la corteza cerebral también aumentan las vías inhibitorias. Las cortezas prefrontales que inhiben el comportamiento para que uno no haga todo lo que tiene ganas, porque hay contextos sociales donde sería mal visto, por ejemplo, esas vías inhibitorias están más relajadas en algunas personas y en otras personas están mucho más activas. Cuando Einstein empieza a comparar a introvertidos y extrovertidos con el electroencefalograma en reposo, ve que los introvertidos tienen más actividad cortical y los extrovertidos menos actividad cortical en todos estos experimentos que les estoy mostrando utilizando los test de Einstein y el electroencefalograma. Lo que está ocurriendo es que los extrovertidos es como que tuvieran unos vasitos de alcohol más permanente en cuanto a la actividad de su corteza que los diferencia de los introvertidos. Ahora, a veces no conviene ser extrovertido. En una fiesta, en un baile, en un boliche, y un extrovertido que no piensa mucho y va y encara, le va mejor. Pero si uno tiene que estudiar y leer textos y quedarse un tiempo prolongado haciendo una tarea que no es reforzante inmediatamente, sino que tiene que mantener la atención sobre estímulos que no son tan potentes ni divertidos como leer textos científicos y demás, ¿qué necesitaríamos tomar si necesitamos prestar más atención y volvernos más introvertidos? ¿Qué tomarían ustedes? Café. Muy bien. Algunos ya toman tanto café que ni sienten la diferencia, ¿no? Pero a mí me pasa eso. Cuando tomamos café aumentamos la actividad cortical. Y de hecho es lo que hace que cuando nos estamos durmiendo después de haber comido y queremos seguir una charla y una conversación, preparamos un café para volvernos a despertar. Bueno, el café está engañando al cerebro, inhibe los receptores de adenosina. La adenosina es como el desecho del ATP. La ATP es la energía que gasta el metabolismo de nuestro cerebro y que deja un desecho que le indica al hipotálamo, che, mirá, hubo mucha actividad, mejor que te dé sueño porque tenés que estar muy cansado si gastaste tanto ATP y tenés tanta adenosina dando vueltas por el cerebro. Entonces, ¿qué hace el café? El café tapa los receptores de adenosina, la adenosina no puede informar que estamos cansados y nos vuelve a subir la actividad cortical como si nos estuviéramos despertando. ¿Se entiende? Y eso nos vuelve más introvertidos y eso nos sirve para leer, para mantenernos despiertos más tiempo y no aburrirnos. Muy bien. Si bien son drogas muy tranquilas las que estamos hablando, ¿sí? En estas observaciones Einstein empezó a buscar las pistas para detectar la diferencia entre introvertidos y extrovertidos. Sí, ¿quién me habló? Profe, una pregunta. ¿Las personas extrovertidas tienen mayor actividad cortical que los introvertidos o era al revés? Tienen menos actividad cortical, como si hubieran tomado alcohol. ¿Se entiende? Es decir, lo que el alcohol genera en muchos individuos que los hace más extrovertidos, los extrovertidos ya tienen esa baja actividad cortical de por sí y los hace ser más desinhibidos, tanto en no tener filtro para hablar como para comportarse. Mientras que los introvertidos, que tienen tanta actividad cortical, se autoobservan tanto que cada vez que se mueven sienten que ellos mismos se están mirando y autocriticando y todo ese fluido de pensamientos y ese ensimismamiento hace que sean menos naturales y menos espontáneos en las situaciones sociales. Bien, ¿qué pasa con el neuroticismo? El neuroticismo también... Mario, Sí, ¿quién me habló? perdón, yo,
No me quedó en claro puse las vías que inhibe el alcohol, es del sistema reticular ascendente, aumenta la corteza, ¿qué era? Bueno, el sistema SARA, o el sistema reticular, lo que hace es proyectar neurotransmisores que aumentan la actividad cortical. Son los que regulan el sueño y la vigilia. Entonces, por ejemplo, cuando estás en el momento del día donde más atención podés prestar, tenés mayor actividad cortical, se dice. Entonces, uno de los neurotransmisores que colabora para eso es la noradrenalina. La noradrenalina aumenta que las neuronas generen potenciales de acción y se comuniquen. Entonces vos tenés un cerebro más activo, ¿entendés? Y Sí. eso puede generar que también las vías que inhiben están más activas, y si vos tenés más activa una vía inhibitoria, tu comportamiento está más autorregulado y restringido. Y si vos tenés mucha actividad cortical, tenés mucho más autodiálogo y más autopercepción, y te estás observando demasiado, y observás cada cosa que vas a decir, y ese diálogo interno te hace perder muchas veces espontaneidad, mientras que el extrovertido ya contestó y avanzó y ya eh, está por delante. El introvertido todavía está calculando y pensando porque está muy obstruido por todo ese devenir interno de pensamientos. ¿Se entiende? Claro, sí. Muy bien. Lo otro que describe Eysenck es el sistema límbico como la vía que da las diferencias individuales en lo que tiene que ver con la emocionalidad. Ahí, Renata, voy a contestar lo de la ansiedad social porque es una combinación entre la emocionalidad y la introversión. Ahora, el sistema límbico fue el objeto de sospecha de Eysenck, aunque él tardó en descubrir exactamente cuál era la región implicada en generar la emocionalidad que les estoy diciendo, y fue Joseph Ledoux más adelante cuando describió el funcionamiento amigdalino. Son las amígdalas cerebrales las que colaboran en ser altos reactivos al estrés. Una persona con alta emocionalidad o neuroticismo es un alto reactor al estrés. Es una persona que reacciona con un estrés exagerado ante los estímulos, ¿sí? Mientras que las personas estables tienden a tener una baja reacción de estrés. Ahora, Eysenck luego descubre que además de la extroversión y el neuroticismo, que me podían explicar los 4 temperamentos y explicaban lo que Wundt había logrado predecir, él encuentra las bases fisiológicas y también hace estudios, que ahora les voy a mostrar. Él también describe un tercer tipo de temperamento. Él estaba buscando el temperamento que le diera una propensión a las personas a desarrollar psicosis. Y descubre, a partir de estas investigaciones en el lenguaje cotidiano, qué dicen las personas comunes acerca de los temas psicológicos, así como hacía Steinberg, que les conté la vez pasada. Bueno, Eysenck hace lo mismo, busca en frases comunes que dicen las personas acerca del comportamiento y de la personalidad, trata de buscar expresiones que se puedan agrupar luego en factores de personalidad. Y él encuentra que entre esas expresiones que dice la gente, la mayoría se puede englobar entre el factor extroversión, introversión y la estabilidad, inestabilidad emocional o neuroticismo. Pero hay una serie de expresiones que tenían que ver también con la creatividad, que las va a relacionar con un término que él llama psicoticismo.
porque él cree que por ese mecanismo de sobreinclusión es el mecanismo que algunas personas sometidas a mucha presión y estrés pueden desarrollar psicosis. Ahora, el psicoticismo es una escala que cuando las personas puntúan alto, pueden tanto desarrollar o poseer características psicopáticas, o sea, tener personalidad de tipo psicópata, como personas que tengan propensión a los delirios y las alucinaciones de tipo psicótico. Así que el psicoticismo es un constructo raro porque puede haber mecanismos comunes que expliquen por qué es tan frecuente que en las mismas familias haya psicópatas y psicóticos conviviendo. Y Einstein dice que estos datos epidemiológicos se podrían explicar por un mecanismo común, que es un mecanismo común para la creatividad, para la psicopatía y para la psicosis, que es el mecanismo de sobreinclusión que ya vimos la clase pasada. ¿Cómo son las personas con alto psicoticismo sin que hayan desarrollado patología? Son personas que tienden al pensamiento original, se atienen poco a las normas sociales, lo cual les permite pensar de forma muy original por esa razón. También al atenerse poco a las normas sociales es porque sienten poca importancia por sus congéneres, lo cual también les hace tener mucha dureza emocional, baja empatía, y no es una empatía de que no entiendan que alguien esté sufriendo. Pueden entender que alguien esté sufriendo, pero pueden al mismo tiempo no sentir nada por eso. Es decir, a diferencia de las personas con bajo psicoticismo, que son empáticas y ven el sufrimiento ajeno y lo sienten en sí mismos, las personas con alto psicoticismo pueden entender que el otro sufre, pero no sentir nada al respecto. Bien, estos tres temperamentos básicos hacen entonces a las diferencias individuales. Y acá simplemente les quiero mostrar estudios con gemelos y mellizos hechos por Einstein. Fíjense, la correlación, una correlación máxima es 1. Miren, punto 57, punto 50. Estos son monocigotas, quiere decir que son gemelos, 100% iguales genéticamente, y además fueron criados juntos, ¿sí? Estos son gemelos criados separados. Fíjense que los gemelos criados separados todavía se parecen más entre sí de lo que se parecen cuando viven juntos. Y estos son mellizos, dicigotas, quiere decir la DC, mellizos que fueron criados juntos y mellizos criados por separado. ¿A alguien se le ocurre por qué los gemelos criados juntos se parecen menos que los criados separados? Porque no se comparan entre ellos al estar juntos, dice Luz. No sé si ustedes conocen gemelos, pero muchas veces los gemelos cuentan acerca del otro que a veces es una pesadilla verse caminando por el pasillo. Y que muchas veces cualquier pequeña diferencia me puede ayudar a diferenciarme de esa sombra de mí mismo, de esa réplica que tengo de mí mismo. Y entonces, cada cosa que a veces dicen los padres, por ejemplo, no, porque él es el callado y él es el que habla mucho, bueno, listo. Gracias a esa definición, uno de los dos o los dos pueden agarrar ese término para profundizarlo, reforzarlo y marcar la diferencia entre ambos. Pero si viven separados no tienen esa presión de ser diferentes y por eso se parecen más. Y esto es un descubrimiento que hizo Einstein en su momento. Los gemelos que fueron dados en adopción y criados por separado se parecen más que los que vivieron juntos. Y miren en torno a cuánto está la semejanza cuando completan los test. Es bastante importante. Y vemos que los mellizos que comparten solo la mitad de los genes,
cómo cambia la igualdad cuando los comparamos con los gemelos que comparten 100% de los genes. Bien. Hasta acá. Vamos a parar un segundo.